Yeah. En busca del Ikigai, en busca del Ikigai, yeah. Y bueno, ya estamos con nuestro tercer episodio, que la verdad que termina como el Rosario de la Aurora, porque empieza como entrevista, pero termina como terapia. Pero bueno, lo importante es el camino que se hace al andar, como decía Antonio Machado, así que os dejo al entrevistado presentándose. Me llamo Santiago, soy ingeniero de formación, pero después, posteriormente, también me he ido interesando por el eneagrama y por las constelaciones familiares. Y entonces pienso que para este tema del Ikigai, pues posiblemente estas dos últimas formaciones tengan más que ver, ¿no? Y se vayan a asomar más. Aunque evidentemente la lógica de ingeniero, ¿no? Y la manera de pensar así un poco metódica y así seguramente está también. Empezamos con el Ikigai. Según el libro, lo que comenta es que el Ikigai engloba el sentido de la vida, aquello por lo que merece la pena vivir, aquello por lo que merece la pena levantarse por las mañanas, la felicidad de hacer cosas que nos complacen, la realización personal y la motivación, la sensación de estar vivo, la razón de existir y la alegría y el objetivo vital. ¿Vale? Vale, eso es un poco como cómo se podría traducir Ikigai, el concepto Ikigai del japonés. Ok. Ahora entonces, la gráfica que me encanta a mí, que es la que engloba lo que amas, en lo que eres bueno, lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar. Vale, ¿puedo describir un poquito? Por supuesto. Solamente, ¿vale? Entonces, digamos, no, son 4 círculos que se interseccionan. Entonces, entre lo que amas y lo que eres bueno, se podría decir que está ahí tu pasión. Entre lo que amas y lo que necesita el mundo estaría tu misión. Entre lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar sería tu vocación. Y por lo que te pueden pagar y se te da bien, ¿no? Y en lo que eres bueno, sería tu profesión. Y un paso más, si consigues hacer converger la pasión, la misión, la vocación y la profesión, eso sería el Ikigai. O sea, el Ikigai sería una actividad que satisface esos 4 pilares que hemos dicho al principio, ¿no? Lo que amas, en lo que eres bueno, por lo que te pueden pagar y lo que necesita el mundo. Y entonces eso es un poco lo que vamos a trabajar hoy contigo, ¿no? Para encontrar cuál sería tu Ikigai, si es que tienes uno. A lo mejor no tiene. A lo mejor tienes 2. Hostia, si no te... Espera que esta amiga me dijo que había que ir de lo concreto a las ideas o lo general. Y de lo concreto ya te pueden ir saliendo varios Ikigais. O sea, ella era más pro a hacer un Ikigai polivalente, por así decirlo. Ok. O sea, como que más que varios Ikigais, es como que hay varias maneras de satisfacer tu Ikigai. O sea, hay varias actividades que cumplirían con estos requisitos. Pero ahí está usando el Ikigai como una actividad. O sea, el Ikigai sería una actividad entre hay varios Ikigais, porque hay varias actividades. Yo siempre entendía que el Ikigai es como poner en palabras para ti qué implicaría esto, ¿no? Según tus características. Y ya luego de ahí, cuando ya tengo el Ikigai, ya digo, vale, en la práctica, ¿cómo puedo satisfacer? Pero no, por eso no es eso, es más bien de todas formas una actividad. O sea, ya, ok. Entonces, por eso estás haciendo el Ikigai con varias personas para tener segundas opiniones. De hecho, que hacerlo con Sara, que es la que lo inició todo. Ah, ok. Pues luego me pasas el La verdad. audio. Si quieres te puedo hacer de guía. Si se trata de intentar encontrar lo que amas, lo que es bueno, yo te hago un poco la pauta. Mira, en el libro de Ikigai habla de un pianista. Entonces dice, un pianista que le gusta la música, se tira toda su vida tocando piano, le gusta tocar el piano, es bueno. Sí, eso se le da bien, es lo que pero le pagan por eso, porque es profesional y ayuda al mundo porque la gente disfruta de su música. Entonces esto es un poco lo que hemos hablado antes, está un pelín para mí subjetivo, porque ya hablé con Sara. Que seguro que es subjetivo. Claro, yo lo estuve hablando con Sara, nos lo estamos leyendo los dos y llegamos a la conclusión que dijimos, escuchar tu música es ayudar al mundo. ¿No nos parece? Pues Sí, pero ya es ahí donde vuelvo y es donde te toca incisos el sentido de la vida. Porque en conversaciones con Dios hay un momento que dice, ¿quién eres tú para decir que es una vida desperdiciada la de alguien que es poeta, es un mal poeta, nunca, o sea, en sus libros no se venden, hace poemas que nadie quiere escuchar y se pasa así, y a los 70 años hace un poema que despierta a la gente. O sea, es un poema que toca los corazones de la gente y dices, ¿por qué? O sea, ¿quién eres tú para decidir cuando tienes 50 años que es un mal poeta, que su vida no sirve para nada, qué tal? No lo puedes saber más, ¿sabes? Entonces, era un ejemplo como muy tocho de decir. Entonces, la vida, de qué va la vida y todo eso va a influir mucho en la dirección que tiene. Y justo más, esto del poeta es ayudar a la gente, despertarles a nivel emocional, es tocarles la emoción. Por eso el sentido de la vida, que es el punto, ¿por qué te preguntaba de qué va la vida? Para ti, para Sara, el que la gente escuche música, pues no te parece que tenga una profundidad muy importante. A lo mejor el piano le genera una catarsis, le resuelve un trauma de infancia, que es lo que le lleva atascando años, y de repente le ha desatascado su vida. Entonces, este tío, ¿por qué le ha desatascado su vida? Porque
No. como es bueno y es lo que ama y está en conexión con su alma, con su propósito, con sus esas cosas, si te vas a otros ámbitos, que es desde donde yo manejo más, ahí hay magia, ahí hay kung fu. Ya, Hay unas pelis muy guapas de kung fu de coña que el tío lo ve mucho y es ese rollo. En plan, está la tía amasando, hay una que está amasando y entonces hay kung fu. ¿Por qué? Porque la tía está poniendo su alma en ello. Está amasando, entonces eso te alimenta más que el cuerpo. No es un pan, no te estás comiendo un pan, te estás comiendo ¿y qué vida. significa Kung Fu? Lo decía lo del kung fu, pero es más el chi. O sea, el Vale, kung fu significa es un arte marcial. claro, por eso digamos el Kung Fu. Bueno, kung, la palabra kung es es como chi kung. Chi kung es la práctica del chi, que es como de la respiración, pero también del chi. Y kung fu es la práctica del fu, que creo que tiene que ver con las artes marciales. Es la práctica. Vale. Entonces, pero eso es lo que te quiero decir. Entonces, el ejemplo que te dice el Ikigai es porque posiblemente el autor o no sé qué está hablando desde una conexión más espiritual o más trascendental. Entonces, un pianista que hace música que te lleva a otro sitio está ayudando a la gente en esa parte trascendental, ¿sabes? Que yo no quiero quitarle el mérito al pianista y soy los que piensan que la música va más a la fiera y que la música es muy importante y genera emociones y tal. Pero claro, para mí, la esfera de lo que necesita el mundo es lo que más me cuesta concretar Ya. porque me parece muy pretencioso. También te digo, yo creo que no todos tienen la oportunidad o la capacidad para cambiar el mundo. Ya, pero yo creo que ahí Que pues, te está yendo muy grande. Otra vez lo que te decía, te está yendo muy general. Tú no tienes que cambiar el rumbo de la historia ni resolver la vida a 7.000 millones de personas. Con que tú en tu barrio dejes una huella significativa positiva, ya está, tú ya más lo vas a notar y te vas a ver, ¿entiendes? Creo que ahí ese es un problema de amplitud. Pues eso es lo que dices tú, qué valor puede tener que yo toque una cosa de piano y que mi vecino que está al lado se emocione. Pues eso es cambiar el mundo, eso es algo que el mundo necesite y que es bueno para el mundo. el tema de la amplitud, que al final la amplitud de este Ikigai debería ir un poco en paralelo. Porque yo te he dicho lo de cambiar el mundo, pero entonces, si cambiar el mundo, yo que se me monta una ONG, Sí. la misma amplitud de querer cambiar todo el mundo en vez de solo una Ujú. persona, Sí. o sea, para darme cuenta de que es una exageración, Ya. no tendría que ser bueno, tendría que ser el mejor del mundo. Ya. Entonces, Sobre todo que tenías que tener una capacidad de impacto. claro, entonces al final se va a escala. O sea, no es que algo que necesite todo el planeta, sino que ya mi factor limitante para eso es que yo no tengo esa influencia. Que te quería hacer una remarca, porque tú y yo tenemos que tener una conversación sobre el tipo 1 así importante. No dice cambiar el mundo, dice lo que necesita el mundo. Pero porque el 1, y es que yo soy un 1 y también debemos ser unos sociales, y por eso lo de irnos a gran escala yo creo que tiene que ver con eso, y la exigencia, el perfeccionismo, todas esas. Ahora estamos hablando mucho, está saliendo más toda esa temática, y es un poco nuestra traba vital, en realidad. Por eso te lo quiero decir, porque creo que es algo que te atasca más de lo que te ayuda, y así. Y entonces, bueno, que no tienes que cambiar el mundo, que yo creo que tendrá que ver con la sensación de utilidad, ¿no? Porque supongo que estar aquí, si te vas al extremo opuesto, ¿vale? A la conjunción entre lo que amas, lo que eres bueno y lo que te va a pagar, pero sin tener en cuenta lo que necesita el mundo, es lo que pone aquí. Satisfacción, pero sentimiento de inutilidad. Entonces, esto tiene que más que ver con que te sientas útil, con que sientas que lo que haces sirve para algo. En ese sentido, tiene sentido. Es una manera genérica de hablar de un impacto externo a ti, pero no está hablando del mundo. Está hablando de tu barrio, de tu empresa, de tus amigos, de tu familia. Sí, para cuando me ha dicho el sentido de la vida, yo siempre, lo que tenía sentido de la vida es ayudar a los demás. Porque yo siempre he sido como muy solidario, voy a ayudar. Eso para mí es algo importante, ¿no? Solo ayudar a los demás, ¿no? Agua, ¿sabes? El agua debería ser bien. Entonces, creo que tiene mucha importancia y quizá por eso también, por lo que has dicho de ser tan social y tal, también me voy un poco a lo que necesita el mundo. Y yo ahora entiendo un poco por lo que has dicho de inutilidad y lo que hablamos antes de pagar, ¿no? Claro, hombre, si es que haces algo que no sirve para nada, nadie te va a pagar. Pero claro, podría ser el caso que si vamos a extremos, estás recibiendo dinero por hacer algo, entonces me gusta y tal, pero yo sé que perdona, y ahora me dirás tú cómo pensaría, pero yo sé que si no lo está escuchando nadie, Sí. por mucho que me paguen, me sentiría inútil. Totalmente, pero o sea, te quiero hacer una complementariedad, pero es que además se demuestra, en la propia manera en que lo has pensado, se demuestra eso de que te sentirías inútil. Porque te has ido a buscar ejemplos, joder, pues si alguien es rico y no sé qué, no te imaginas la cantidad de gente que le pagan por no hacer nada, por hacer cosas inútiles, pero apuñados, pero a ti te cuesta pensarlo, te cuesta imaginarlo. Y esto es un concepto que con Jao lo hemos trabajado porque también lo hemos trabajado. Lo hemos visto,
Porque a ella le pasa lo mismo, ella también es 1 a 1 y estamos muy exigentes y nos parece que como voy a hacer algo que no sirva para nada, me parece mal, me siento mal conmigo mismo, o sea, le estoy cobrando a mi empresa por nada, o sea, yo me siento mal y no soy capaz. Pero incluso, Pero más ejemplos si quieres, ¿eh? no, pero incluso haciendo un trabajo, ayuda a hacer un proyecto, que ese proyecto va a una promotora, y una promotora que lo que hace es aprovecha esto para vender más caro, para no sé qué, y al final, en el fin último, es enriquecer a una persona que ya es rica. Que podría haber dicho es dar una vivienda a la gente, porque al final consigues viviendas para la población. Y claro, si te vas al fin último, claro, las empresas lo que quieren es hacer dinero. Pero es que lo que has de decir tú es que las empresas quieren hacer dinero. Para mí eso es un concepto que lo he oído 1000 veces y últimamente estoy dándome cuenta de que ahí hay un error, hay un error. No es un error, es una manera que no compartimos muchos y tú, por lo que acabas de decir, no lo compartes. Me refiero, el dinero no es un fin. Esta frase también la hemos oído un montón de veces, pero es que ahí está siendo un fin. Alguien quiere más pasta, más dinero, los accionistas son los que dan las órdenes y alguien que acata y cumple y tal. Y quiero que quede claro que para mí es lícito que el fin de la gente es el dinero, pero que para mí no. Entonces, cuando yo me ponía a pensar la trascendencia de lo que hacía Sí. y veía que simplemente era para enriquecer a alguien, digo, yo no quiero esto. Pero quiero decir, si al final estoy ayudando a hacer un proyecto, una vivienda, pues habrá más beneficiados. Primero yo, la empresa, el que vaya a vivir en esa casa, el ayuntamiento que sea sus impuestos. Pero yo muchas veces me centraba como en una línea vertical, ¿sabes? Que muchas veces las repercusiones que yo veía, digo, no eran las que a mí me motivaban. Ya, que el sentido de utilidad, ¿no? Esto lo meteríamos un poco en lo que necesita el mundo. Mm. Que quizás a lo mejor hay que reconvertir esto, porque esto que estamos usando como plano de Ikigai es una traducción y a lo mejor es un poco... Porque a lo mejor no es tanto lo que necesita el mundo como sentimiento de utilidad, ¿no? Como que tu trabajo de tu Ikigai es algo donde te sientes útil, que te gusta, que se te da bien y que te pagan. Lo que amas, ¿cuál sería el prioritario? Por lo que te pueden pagar, eso es muy... Depende mucho de cómo te busques las cosquillas, entonces no creo que sea tan primario. Cosas útiles hay miles, cosas que necesitan... Yo iría más primero a ti, Sí. porque desde ti vamos a poder declinar, ¿no? Las otras Sí. dos. Entonces, entre lo que eres bueno y lo que amas, venga, pues vamos a ver un poco lo que amas. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te sorprende. Bueno, va un poco con las dos, justo, va un poco con las dos. Una pregunta que a lo mejor te sorprende. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? A los cromos, intercambio de cromos. O sea, si estoy yendo muy a la infancia, Suelta, tú dale chicha. Esto es como lo de concentrarse, vas entrando. que yo me acuerdo que al principio del todo, yo me ponía como manualidades. Ok, Pero más como más creativo, más... pero me refiero que no es pintar en un papel, o sea, no es recortar papel o doblar, Bueno, era más Entonces, yo creo que era más hacer pulseras. tipo pulseras, cosas de esas. Vale, lo que es el trabajo manual es... Ok. De hecho, de pequeño quería pintar, me planteé estudiar Bellas Artes, que al final se dignió un poco también, terminé haciendo arquitectura porque es una mezcla. La arquitectura es una parte, tiene esa parte un poco creativa, Claro. también, ¿no? Que De adolescente cantaba canciones, o sea, me con la comedia, o sea, yo creo que es incluso el podcast, ¿no? O sea, siempre tengo una parte creativa latente, ¿no? lo has visto un poco reflejado en tu trabajo, porque hemos dicho que la arquitectura puede tener esa parte un poco creativa. ¿Has notado, por ejemplo, que cuando haces proyectos como más estándar, más administrativo, más tal, lo echas de menos o también te vale? Muy buena pregunta porque no lo he visto reflejado en ninguno de mis trabajos. Ok. ¿Y lo has echado de menos? O si lo piensas ahora y dices, no me daba cuenta, pero lo estaba echando, no sé, por ejemplo. Claro, te diría que yo he notado siempre he notado como un vacío. Yo también me quiero centrar en el Ikigai porque la sensación de vacío siempre la he tenido. O sea, incluso por momentos en la carrera, ¿no? Porque muchas veces tú estás haciendo una carrera como una especie de inversión, pero había años y digo, hostia, ¿de verdad quiero ser arquitecto? No sé qué. Y digo, bueno, estoy preparándome para algo, para lo que venga después. O sea, me refiero que siempre tenía como diciendo, no va a ser así. Ya. Sí, yo, o sea, como no es terapia, no voy a seguir por otro sitio, vamos a volver un poco al ¿vale? Pero ahí hay cosas chulas. Vamos a un poco volver. Entonces, por ese lado, esa parte creativa, que me has dicho que también notas que se expresa no solo en las manualidades, pero me interesa lo de las manualidades, ¿vale? Pero también dices canciones, la comedia, ¿te parece esa parte ¿vale? Veo una parte posible de impacto hacia los demás, es decir, ¿te gusta ese generar impacto? ¿Tiene que ver con que te vean? ¿Tiene que ver
con hacer algo en los demás, producir algo en los demás. En plan, quieres hacer arte para que a los demás les llegue. O tiene que ver contigo. Me gusta arte porque es que disfruto ese momento de estar creando. Me gusta ese momento de estar encima de un escenario haciendo chistes y que los chistes estén bien hechos. O sea, ¿tiene más que ver conmigo o tiene más que ver con quien lo recibe? Usted diría que las dos. Satisfacción personal de hacer algo, pero también de sentirme protagonista. ¿Lo que te mola es que le hace sentir bien a la gente o es, no, quiero tener un público porque, joder, yo hago esto para tener un público? A ver, te diría que las dos, pero más para mí. Ok. ¿Vale? O sea, por si te ayuda, yo hace un par de años participé en un concurso de comedia y fue en un teatro y hubo momentos en los que todo el mundo estaba riéndose. O sea, yo estaba contando así y estaba haciendo reír a todo el mundo. Y fue momentos que yo fui muy feliz porque era una sensación de plenitud, de satisfacción, de decir, ostras, esto que he creado yo de la nada y generando esta risa, me gusta mucho hacer reír porque me transmite mucho. O sea, estoy haciendo feliz a la gente, Ok. pero quiero escuchar la risa. Ahí es el punto. Por eso digo, Es más validación hacia ti. Tu vocación y tu sensación no va tanto por ayudar a los demás en un sentido tan abstracto. Porque tu vocación pública tiene más que ver en parte contigo, con tu propia necesidad de validación. En parte, claro, yo creo que todos tenemos un sentimiento hacia afuera de comunidad, pero a nivel de que tú hagas un trabajo que a ti te dé satisfacción, yo creo que va a tener más que ver con las manualidades. ¿Qué tal es hacer los monólogos? el momento para mí más chulo es te diría que son tres. Es cuando escribo chiste, hostia, que guapo este chiste, la apunto. Sí. Cuando encuentro la forma del monólogo, ¿no? Cuando encuentro ya una utilidad, un sentido, decir, hostia, vale, va a hablar. Como que encaja, ¿no? Y cuando lo suelto, ¿no? Cuando ya lo digo en público, la gente se funciona mejor. Y es verdad que si lo repito mucho también me empieza a cansar. Ok. O sea, si lo hago estas 3 puntos, todo bien, funciona, pero si lo hago 10 veces, aunque funcione, ya me apetece cambiar. Ya. Porque lo de las manualidades no sé si luego lo has explorado mucho más. Yo antes antes me acuerdo que hacía regalos manuales. En plan, hacía una mini escultura. Ya. Pues hubo un año que a todos mis amigos les hice una figurita con todo. Pero ese tipo de cosas ya no hago. Que vais a pensar que el regalo ideal era medio artesano, medio comprado. O sea, con calidad, pero con intención. Yo creo que el límite me da la sensación que es la capacidad que tienes de hacerlo 100%. O sea, si tuvieras la capacidad, dices que tengo aquí las herramientas y lo voy a hacer, ¿sabes? Eso sería lo ideal. Y tu casa estaría llena de muebles tuyos. ¿Vale? Aquí ya estamos entrando, yo creo que ahí en tu Ikigai, fíjate. Y luego no las representas a lo mejor mucho en tu vida, pero dices un regalo aquí, un regalo allá, y le das poca importancia. La sensación es que eso no te va a dar de comer, no te van a pagar, no vas a servir para nada. Entonces, al final, todas esas cosas que no son más auténticas nuestras, se suelen dejar un poquito de lado porque hay que separar el trabajo de la vida. Y como justamente el Ikigai va de lo contrario, de vuelve a ponerlo junto, ¿no? Pues me parece importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Me parece que es una cosa que puedes tener en cuenta. Porque me quiero ir un poco en lo que amas, yo querría ver un poco de qué cosas sueles hablar. Tengo un tema, a lo mejor un tema por épocas, a lo mejor ahora estoy con el Ikigai y ahí basaré en los monólogos. Ok. ¿Sí? ¿Más temas? ¿Te suena? No, pero trae cosas, porque a veces hay un patrón común. El hecho de hablar, de que hablo. De pequeño también hablabas mucho. Yo diría que sí, de hablar mucho y se voy para allá. Eso iría más en lo de que eres bueno. A mí me iría más ahí. O desde luego tienes ahí algo. O sea, quizás monólogos es algo que junta muy bien eso. Porque tienes esa parte más artesanal de que estoy yo preparando mi producto y tal, aunque yo creo que te falta lo de trabajar con las manos. Un poco. A lo mejor más que monólogo puedes hacerte payaso. Que tenga que ver un mimo. ¿Sabes? Bueno, mimo no porque es callado. ¿Cuánto cabrón? Pero me refiero, por un lado tienes la artesanía que te estaba pareciendo, a nivel manual, a nivel hablar. A lo mejor el hablar viene por enseñar. A lo mejor tú tienes que ser coach de monologuistas, juntando elementos. El hablar, el manual, el artesano. Un poco el artesano. Pero intenta hilar a ver en lo concreto, o cuáles son tus hobbies, o no sé. Yo ahora este año que estaba más explorando otras cosas y tal, por un lado estaba trabajando la terapia, pero es que lo que tiendo súper fácil es a la tecnología. Se ve mucho ese contraste. ¿Habría algo de ese estilo? ¿Sabes qué pasa? Que yo tiendo mi propio contraste. Que a mí eso me encanta porque, o sea, como que diría que me gusta ser diferente y tal, pero Sí. me gusta probar, me gusta conocer de todo. Vale. Como orgullo decir, me gusta. A ver por dónde va, porque eso puede ir o por la terapia o por la esencia. Entonces apunta en cualquier caso, es valioso. ¿No? Me gusta esa unicidad, ¿no? Ese ser único, ese
ese que no me encasillen, puede tener que ver con ahí, o ser muy múltiple, muy diverso. Vale, pero ahí otra vez estás en ese social, ¿no? En ese, al final, si vas a un lado, cierras otro, ¿no? Si eliges una cosa, también echas a los demás y para ti eso como que no te encaja tanto. Dices, no, yo quiero incluir un poco todo. Entonces esa diversidad, entonces te sientes identificado con eso, porque fíjate, si no hubiéramos hablado tanto de lo de hablar y de las manualidades, mediador, diplomático, fíjate esa vaina de, ¿no? Por esa línea un poco, ¿no? De decir, me gusta un poco ver los dos lados, me gusta, ¿no? Es esa amplitud de que no soy blanco-negro. Me gustan los matices, me gustan mucho los grises. A ti, por lo visto, te gusta que te identifiquen con esa diversidad. Lo que te decía antes de o es terapia o es esencia, ¿no? Es decir, o estás huyendo de algo o es lo que realmente te sale. Entonces, la parte de huir de algo es que te cuesta significarte. Me cuesta elegirme o elegir o determinarme de alguna manera, por lo que sea. O no, porque nosotros hacemos todas las cosas o porque somos así o porque tenemos un montón de traumas encima, que todos los tenemos. Entonces, es para que lo explores. Entonces, te diría que sí un poco porque es verdad que me cuesta a veces como comprometerme con una sola cosa. Que llega una parte por miedo, no consigo un producto que esté orgulloso o que la gente lo consuma. Hay como una especie de sensación de exigencia general de tengo que hacer cosas funcionales, cosas serias, porque no estás valorando las cosas por sí mismas, sino porque hay ya una especie de asumido de presión productiva, diría que es la palabra. ¿Te parece? Y de hecho, si quieres encontrar tu Ikigai, posiblemente tengas que explorar, sacar esa expresión productiva, porque te impide mirar ciertas cosas. Aquí ya te digo, lo de que necesitas el mundo y el que te puedan pagar tiene más que ver con la utilidad, con que sea útil, y con que tú sepas también un poco identificar tu relación a la comunidad. Es que te paguen es, si tú eres un experto en tallar raíces de no sé qué árbol perdido en la selva de la Amazonía, pues nadie te va a pagar por eso, porque no hay una comunidad, pero es por eso, no es porque no sea bueno, no porque no sea valioso, ¿entiendes? El ser humano tiene una dimensión interna y una dimensión social. Y entonces aquí en el Ikigai estamos trabajando tu dimensión social y tu dimensión interna, como ponerle un poco de la mano, ¿no? Porque luego que te puedan pagar es saber venderlo. O sea, por eso te decía que esto se puede conjugar en función de lo que tú quieras. Yo quiero hacer monólogos, ¿vale? ¿Cómo puedes vender monólogos? Pues puedes hacerlos en internet, puedes hacerlos... Es encontrar la manera. Lo que amas y lo que se te da bien es tú. Pero, ¿qué traes tú? ¿Qué te llama? ¿Qué te atrae? Y además, ¿qué características traes tú? Entonces habla de ti. Y sin embargo, lo que necesitas, el sentirte útil, tiene que ver con cómo eso encaja afuera y el que te paguen también. El dinero que a ti te llega por algo es como un reflejo de lo valioso que es desde fuera, no es la mirada exterior. Y ahí yo en eso le decía, o sea, hay que separarlo de tu autoestima. Tu autoestima es tuya. Y que tú te sientas valioso, o sea, tú te sientas valioso no tiene que ver con que luego eso se reconozca afuera. Pero van de la mano, claro. Lo he estado pensando todo el rato, no he querido traerlo porque al final llevarme un poco a mi terreno, pero yo lo que creo que nos separa del Ikigai no es tanto de hacer el Ikigai, esto del Ikigai, es que hay cosas que no te van a dejar, o sea, tienes que quitarte tus pesos, tus mochilas, tus traumas, o sea, tienes que liberarte porque es lo que te va a dejar salir a todo lo demás. Yo tengo que irme a trabajarme a mí mismo, a trabajar mi nivel porque es lo que me está bloqueando en mi vida. ¿Sabes? Es un avance progresivo, entonces el Ikigai te ayuda a lo mejor a enfocar un poquito mejor y ahí es donde vas a ver más tus atascos que si no vas al Ikigai a lo mejor no los ves tanto y entonces ya viéndolos los puedes liberar y entonces liberar te ayuda a acercarte más al Ikigai. O sea, en tu caso sale un poco esa parte de esa necesidad de ser visto, de validado, de ese punto, y que quizás por eso no te funciona tan bien los monólogos, a pesar de que quizás sí que tengan que ver con algo que te puede llenar, porque si lo estás haciendo desde un sitio de dolor y de carencia. ¿Te parece? Ya me he ido al terapia, lo siento. Ya has visto que se me ha ido ahí se me ha ido las manos. Sí, me he liado ahí a filosofar. Bueno, pues en este capítulo hemos hablado de recuperar ese niño interior que tenemos todos dentro, o más bien los sueños que teníamos de niños, porque la vida solo se puede entender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia adelante. Esto ya lo dijo Soren Kierkegaard, que no me lo he inventado yo ahora. Y por ello os hago la misma recomendación que aparece en el libro que me estoy leyendo. El libro del método Ikigai. Despierta tu verdadera pasión y cumple tus propósitos vitales. Así se llama, es el que ya os recomendé, de Héctor García y Francesc Miralles. Hablan de la última lección de Randy Pausch, que os lo recomiendo que veáis en YouTube, que es sobre un profesor de universidad que está en una fase terminal de su vida y decide
atreverse a cumplir todos sus sueños de la infancia. Hay que tener paciencia, sin prisa pero sin pausa. Pero es que la paciencia sin acción lleva a una vida pasiva. Ahora, la paciencia con perseverancia nos lleva a cumplir los objetivos. Y hablando de objetivos, en el próximo episodio entrevistaré a la persona que fue la que inició toda esta idea, la que me dio la idea y la que me dio el impulso. No solo el impulso de este podcast, sino el de cada día, porque es mi mujer y el amor de mi vida. Además, ingeniera y concisa, así que evitará los rodeos y nos llevará directos a esa planificación de Ikigai, para las que somos más dispersos como yo. Así que nos escuchamos pronto. Un abrazo. En busca del Ikigai.